Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio en esta noche y ahora vamos a avanzar hacia un aspecto más de esa mirada que tenemos que dar hacia nuestro interior como iglesia. Hemos estado viendo la relevancia de la iglesia local a los ojos de Dios. Hemos visto cómo deberíamos comprometernos si esto es así. No es un lugar más al que asistimos, no es igual ir a cualquier iglesia, no cumplimos con el Señor cuando eventualmente nos da igual si vamos aquí o vamos allá. Existe un compromiso de nuestra parte con el Señor y con la iglesia en la que el Señor nos ha puesto. Y para poder ver esto como relevante, nos fue necesario observar y contemplar cómo debería de lucir una membresía bíblica y significativa. Definitivamente, el dar por sentado a veces las cosas nos puede llevar a problemas. Y hemos visto algunos síntomas de cuando alguna iglesia, y pudiera ser nuestro caso, asumimos que tenemos regulado este tema tan importante cuando la luz de la palabra no es así. Es importante la membresía bíblica y significativa porque habla de quiénes son los representantes oficiales de Cristo en la tierra. No se puede ser cristiano y no estar unido a la iglesia, y lo hemos estado viendo. Bueno, bajo ese mismo renglón, naturalmente nos dirige ahora a la práctica de la disciplina eclesiástica. Un tema que también es muy importante, pudiera ser a veces en algunos círculos religiosos, quizás polémico, y en algunos lugares se acusa de no practicar la disciplina porque no lo ven en las Escrituras o porque es falta de amor el hacerlo. Pero la realidad es que cuando observamos lo que es la iglesia y nuestra propia experiencia, y los que ya llevan muchos años en la iglesia y quizás han pasado por algunas más, se pueden dar cuenta que a veces un mal entendimiento de esto puede dañar a familias, puede dañar a personas, e incluso a aquellas que se les pretende disciplinar. Por eso que hoy empezamos en primer lugar a observar este tema bajo una pregunta: ¿es bíblica la práctica de la disciplina eclesiástica? ¿Es bíblica? Ahora, antes de empezar a considerar esto, digo lo siguiente, hermanos. Me llamó mucho la atención porque es un pensamiento que continuamente está en mí, decía, bueno, si es muy evidente a veces el testimonio de las Escrituras respecto a este tema, ¿por qué no simplemente en las iglesias se agarra y se practica de manera inmediata? Y fue la pregunta que le hicieron a un pastor y escritor que le decía, bueno, ¿por qué no aplicar inmediatamente esto cuando ya sea el pastor o la iglesia se da cuenta de la relevancia de la disciplina en la iglesia? Y sorprendentemente este pastor responde, si tú acabas de descubrir esto como algo relevante en la vida de la iglesia, dice, no la practiques. Siempre, o sea, no la practiques si aún no lo has enseñado, porque suele haber mucha confusión, suele ser que cada uno tiene un pensamiento sobre este asunto, suele ser que no alcanzamos a ver los límites, los alcances, dónde inicia, cuándo practicarla, cómo practicarla, si pudiéramos decirlos, qué pecados son disciplinables. Entonces estoy convencido que necesitamos un cimiento sólido, como lo decía, respecto a la membresía, también de la disciplina, para entonces poder tener o estar habilitados como iglesia para poder desarrollarla, ejercerla, practicarla y sobre todo ver lo amoroso que es Dios al darnos este medio de gracia como la disciplina. El Señor tiene un propósito para su iglesia. El Señor demanda santidad de su iglesia, pero el Señor no nos ha dejado a la deriva,
sino que el Señor nos ha otorgado su método divino, lleno de gracia y sabiduría, para que esto se pueda realizar. Es decir, no nos ha dado a nosotros la encomienda de ser creativos a la hora de fomentar la santidad en la iglesia, sino que el Señor nos ha dejado las pautas. Y eso es algo valioso. Bueno, esto es, en primer lugar, algo que quería decir. Pero también, en segundo lugar, algo que también quería comentar, hermanos, es que existe una gran relación entre lo que es el discipulado en la iglesia, lo que es la membresía en la iglesia y lo que es la disciplina. Estas cosas no son menores, no son algo más que practica la iglesia. Todo lo que recibimos de parte de Dios, todo lo que conocemos de parte de Dios, quién es Él, sus perfecciones, lo que Dios representa, y a la luz de eso lo que Dios nos exige, tienen un grado de importancia cuando hablamos del discipulado, porque ¿qué es lo que enseñamos en el discipulado? ¿Cuál es el propósito de la membresía? ¿Y para qué queremos la disciplina en la iglesia? Bueno, cuando hablamos del discipulado dentro de la iglesia, de manera muy simple hacemos alusión a la necesidad de seguir creciendo en nuestro andar con Jesús. Eso pudiéramos decir que es el discipulado en la iglesia. Es la necesidad de incentivar a otros, de impulsar a otros a seguir avanzando en la manera en que siguen a Jesús. Entonces, ¿para qué discipulamos? Para que alguien siga avanzando en su vida cristiana. Es por eso que impartimos clases, donde les enseñamos a los nuevos discípulos quién es Dios, lo que le agrada a Dios y lo que Dios exige de nosotros. Pero además, hermanos, un aspecto muy importante es que el discipulado bíblico tiene su lugar dentro del marco de la iglesia. Porque una vez que la persona termina esas lecciones, el discipulado no concluye, sino que continúa, pero ahora mediante la predicación de la palabra en la iglesia y la comunión con los santos en la iglesia. Así que todos nosotros, de alguna manera, aún estamos en un proceso de discipulado. Se nos exhorta, se nos enseña mediante las clases, mediante las predicaciones. ¿Con cuál propósito? Seguir avanzando en nuestro caminar con Cristo. Pero además también somos retados mientras tenemos comunión los santos de la iglesia, nosotros. Ese es el fin. Mediante la membresía significativa es que podemos identificar y reconocer a los auténticos seguidores de Cristo. Aquellos que aman a Cristo y a su iglesia y por lo cual están comprometidos con su propia vida en aspectos de santidad y también están comprometidos con la edificación de la iglesia local. Así que de manera muy simple podemos decir que un verdadero discípulo de Cristo será un verdadero miembro de la iglesia del Señor. Ahora, entendiendo esto y meditándolo y repasándolo con todo lo que resulta de aquí, con sus implicaciones, es que entonces nosotros podremos ver la relevancia de implementar la disciplina eclesiástica. Porque la disciplina eclesiástica nos brinda un medio para proteger el testimonio de la iglesia y para preservar nuestra identidad como iglesia con Cristo. De otra manera, nuestra iglesia se va a parecer cada vez más a un mundo caído, a un mundo perverso, a un mundo relativo, pero no al Señor Santo. Para eso existe la disciplina dentro de la iglesia, o es una de las razones. Ahora, ¿qué es la disciplina eclesiástica? Bueno, de manera muy simple pudiera decir que la disciplina eclesial es una parte del proceso del discipulado, la parte en que se corrige el pecado y dirigimos al discípulo hacia un camino mejor, es decir, hacia el Señor. Le ayudamos en su proceso de restauración, le ayudamos en ese proceso de ir desechando todo lo que le estorba a caminar con Cristo, para que pueda ser un discípulo más ferviente del Señor. Así que ser discípulo significa ser disciplinado.
y el cristiano se disciplina por medio de la enseñanza y la corrección. De hecho, pudiéramos decir que dentro de la iglesia existen dos maneras de la disciplina eclesiástica. Una es formativa y una es correctiva. La disciplina formativa es mediante la enseñanza. Vamos moldeando el pensamiento de los creyentes, vamos transformando su corazón de tal manera que pueda ser preventiva. Todos quisiéramos que experimentar en cabeza ajena, o todos quisiéramos que nuestro corazón y mente esté tan formado y tan arraigado en Cristo que de tal manera nunca sea necesaria la disciplina correctiva. Pero dado que somos pecadores, dados que aún habita en nosotros nuestro viejo hombre y que aún no nos hemos sometido de todo al Cristo, es necesario en la iglesia la disciplina correctiva, ayudando al discípulo con su pecado, con sus luchas y con todo lo que le pudiera alejar del Señor. Unos usan la siguiente definición para la disciplina eclesiástica. Es el acto de retirar a una persona de la membresía de la iglesia y de la participación de la cena del Señor. No es un acto para prohibir a la persona que asista a la iglesia a las reuniones semanales. Más bien es la declaración pública de la iglesia de que ya no se puede seguir confirmando la profesión de fe de esa persona. Todo esto lo vamos a ir viendo durante esta noche y durante las siguientes semanas, pero lo digo así como una definición. De hecho, de ahí viene la palabra excomunión, o sea, quitarlo de la comunión con los santos, y no habla precisamente de la comunión en aspectos de platicar, de tener relación, sino de cuando la iglesia celebra la Santa Comunión, que es la Santa Cena. Pero si nosotros hemos de practicar esto, y si lo hemos de considerar, tenemos que ver en las Escrituras si realmente tenemos pautas para todo esto. Tenemos que ver si fue ordenado, si fue practicado, cuál es el pensamiento de Cristo respecto a esto, y como les vengo diciendo, tener un cimiento, porque pueden surgir muchas preguntas. ¿Cuándo se disciplina? ¿Cómo hacerlo? ¿Se disciplina únicamente en aspectos de quitar a alguien la membresía? ¿Qué pecados ameritan la disciplina? ¿Cuánto tiempo dura una disciplina? Etcétera, etcétera, etcétera. Son preguntas complejas y no tan fáciles de responder. Pero vamos a la Biblia y vamos a ver cuál es el testimonio que tenemos sobre este tema. Así que, en primer lugar, hermanos, yo quisiera que viéramos las pautas bíblicas para esto y observemos las palabras de Cristo. Así que, en primer lugar, veamos a Jesús y la disciplina. Y vamos a un pasaje que hemos estado citando y hoy lo vamos a hacer una vez más. Vamos a Mateo capítulo 18, por favor. Mateo capítulo 18, y vamos a ver del versículo 15 al 17. Lo voy a leer una vez más. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tele por gentil y publicano. A simple vista, Jesús, al decir estas palabras, pareciera ser que tiene al menos 2 preocupaciones, o 2 grandes encomiendas para la iglesia a la hora de ejercer una disciplina. La primera, definitivamente vemos que Jesús está interesado, o el interés primario cuando hablamos de disciplina es que el pecador se arrepienta. De hecho, en este proceso le dice a esta persona que estando una persona y la que ha pecado, hablen, o sea, intenten arreglar ese asunto, exhórtale. ¿Cuál es el propósito?
que esa persona llegue al arrepentimiento. Por eso dice, si te ha oído, has ganado a tu hermano. Así que la primera intención de Cristo en estas palabras, y cuando hablamos de la disciplina, es que el pecador que está a punto de ser disciplinado llegue al arrepentimiento. No queremos exponerlo más, no queremos meramente que sufra, queremos que el pecador se arrepienta. Pero en segundo lugar también, pareciera ser que la intención es que sea menor el número de personas implicadas para producir el arrepentimiento de esta persona. Por eso dice, ve tú primero. Solamente hay dos personas aquí, el que ha pecado y el que le va a ayudar a que se arrepienta, o el que le va a decir, estás mal. Si no te ha oído, aún es un grupo reducido, dice, ve tú y uno más para que haya testigos. La disciplina eclesiástica, podemos ver aquí en líneas, no busca exponer por exponer y no busca promover dentro de la iglesia lo que la Escritura condena como chisme. No busca exponer esto, no busca que esté en boca de todos, no busca que todos sepan. Dice, en este proceso el interés primario de Cristo es que el pecador se arrepienta y que haya un número de personas menor implicadas en este asunto. Lamentablemente, si esta persona está endurecida, no escuchó a uno, no escuchó a dos o a tres, dice, ahora es necesaria la intervención de la iglesia. Ahora, la audiencia judía en aquel tiempo se había entendido cuando Cristo dice gentil y publicano como alguien pagano. Es decir, y un pagano como un gentil para los judíos era alguien que estaba fuera de la comunidad judía o fuera de la comunidad del pacto que tenían ellos. También era algo lamentable que un judío participara como recaudador de impuestos. Por eso les dice, tenle por gentil y publicano. O sea, el resultado final de todo esto era grave, era grave. Ahora, ¿cuál es el propósito de todo esto? Es que la iglesia, Jesús advierte que la iglesia tiene que ser diferente al mundo. La iglesia tiene que ser diferente a todo lo que el mundo pudiera representar. Por eso dice que después de una serie de advertencias llenas de gracia, el pecador resiste, la iglesia debe sencillamente de excluirlo de la comunión. Ahora, el pecado que se cita aquí es interpersonal, por eso dice Jesús, contra ti. Aún así, creo que muchas veces le pudiéramos dar mucha importancia a esto y decir que si tal persona no ha pecado directamente contra mi persona, bueno, lo desestimo, mientras no me meta a mí no hay problema, pero no es la intención aquí de Cristo. Aquí el punto culminante es el interés que debemos de tener los creyentes, miembros de una iglesia, que cuando alguien ha participado o está participando en pecar, se arrepienta, vuelva al camino del Señor. Por eso dice, en el versículo 19, Mateo 18, 19, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dicho de otra manera, las iglesias pueden utilizar el proceso de la disciplina eclesial con pecados más amplios, no solamente esos que atentan directamente contra tu persona. Y es más, el propio Jesús nos hace un llamado que existen ciertos pecados que hacen contra nuestra persona que son dignos de ser desestimados. O sea que tenemos un primer llamado a desestimar las ofensas, a pasarlas por alto, a no darles importancia. Es lo que dice Jesús respecto a la disciplina. Pero lo interesante aquí es que Jesús cita a Moisés. Vean Deuteronomio 19:15. Hubo un proceso judicial que Dios le dio a Moisés para resolver los conflictos que habían entre el pueblo. Y de ahí vienen las palabras cuando dice Jesús que en lenguaje de 2 o 3 testigos. Vean a partir del versículo 15 de Deuteronomio 19.
no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieran aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal del medio de ti. En este pasaje, Moisés articula el reglamento para resolver los conflictos de aquel tiempo, y podemos ver cómo desde el principio Dios ha instituido cómo aplicar la disciplina. Dios es sabio en su metodología, y cuando nosotros implementamos algo distinto a lo que Dios ha marcado en la Biblia para resolver nuestros conflictos, estamos diciendo, en otras palabras, Dios, somos más sabios que tú. Y asumimos arrogantemente que nuestro método pudiera ser más efectivo que el de Dios. Así que tenemos un llamado a observar las pautas que el Señor ha dejado para que la iglesia resuelva sus conflictos, pero además para que la iglesia ayude a sus integrantes a caminar en santidad con el Señor. Entonces, resumiendo esto, podemos decir que cuando la iglesia se halla con personas que dicen ser creyentes, que dicen representar a Cristo, pero luego en su manera de vivir lo niegan, la iglesia, bajo la autoridad de Cristo, tiene el deber de ejercer un juicio cuidadoso y sabio. Es decir, la profesión de fe de esta persona es válida. ¿Es este un practicante verdadero del Evangelio? ¿Qué indica su testimonio? ¿Es momento de implementar lo que Jesús ha dicho aquí? Bueno, estas fueron las palabras de Jesús respecto a la disciplina, pero veamos ahora algunos pasajes en donde podemos ver el pensamiento de los apóstoles en este tema. En segundo lugar, veamos entonces los apóstoles y la disciplina. Los apóstoles y la disciplina. Esto es muy importante porque alguien pudiera decir, bueno, Jesús cuando lo dijo aún no estaba instituida la iglesia, era otro tiempo, era en un contexto judío, pero ahora vemos a los apóstoles hablarle a la iglesia conformada tanto por gentiles como por judíos. Y es algo muy importante. Veamos el pensamiento de Pablo. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Aquí vemos que un uso y una función de la disciplina eclesiástica, según el pensamiento apostólico, es restaurar al caído, es decir, traerlo de vuelta. Cuando nosotros no practicamos la disciplina eclesiástica, estamos robando la bendición a los hermanos que han estado enfriándose o que han estado cayendo en ese proceso de restauración y de protección de su alma. Así que Pablo le dice a los hermanos espirituales, a esos que son más duros, que lejos de sorprenderse tanto y de indignarse tanto por la falta de uno de sus hermanos, dice, no te indignes, restáurale. Ahora, en segundo lugar, vean Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Otra función de cuando se implementa formalmente la disciplina eclesiástica es evitar que el pecado personal de un miembro se vuelva comunitario. Dice, no participes, repréndelo.
y pudiéramos traer a la mente toda la lista de pecados en los que solemos caer nosotros, pero cuando ejercemos la disciplina eclesiástica, cuando hay un proceso formal, evitamos que mi pecado llegue a ser el pecado de otra persona y de otra persona y se expanda como una plaga y que eso dañe a la iglesia. Vean un pasaje más, Tito capítulo 3, versículo 10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Qué palabra tan más fuerte del apóstol Pablo? Deséchalo. Al hombre que cause divisiones. Y luego dice, después de una y otra amonestación. ¿En qué momento se ejerce esa amonestación? Bueno, durante la disciplina eclesiástica, Pablo definitivamente trae a colación las palabras de Jesús. Deséchalo. Aquí pudiéramos pensar, bueno, ¿qué pecados eclesiásticos? Porque definitivamente está dentro del contexto de la iglesia. ¿Qué pecados de parte de nosotros como miembros dentro de una asamblea local pueden producir en una iglesia división? Porque no está hablando de la generalidad, no está hablando de cuando hemos mentido, cuando hemos sido impuntuales, cuando hemos sido inconsistentes. Está hablando precisamente de algo muy específico que pudiera causar división. Y el apóstol Pablo dice, esa persona que divide la iglesia, que divide el cuerpo de Cristo, amonéstalo. Una vez, ve una vez más en esa gracia del Señor y amor del Señor. Pero si continúa tal persona, fíjate cómo le dice individuo, deséchalo. De hecho, la NBI dice, puedes estar seguro que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. Y esto vemos que la disciplina eclesiástica resguarda el testimonio de la iglesia, resguarda la unidad de la iglesia. Un pasaje más, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14 y 15. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Este pasaje está dentro del contexto de cuando algunos hombres de de Tesalónica estaban tan expectantes de la venida de Cristo, pero tenían una expectativa falsa e irreal, de tal manera que dijeron, ya Cristo viene en cualquier momento, ¿para qué trabajamos? Y esto había sido una carga para la iglesia y para la comunidad, de tal manera que Pablo les dice, el que no trabaje, que no coma, sencillamente, el que no trabaje, que no coma. Pero les añade diciendo que si alguien no obedecía a esto, que lo señalen. No se junten con él en el aspecto de que no hagan que persistan en lo mismo. Pero aclara, no lo tengas por enemigo, sino como un hermano, amonéstale. Así que la disciplina, vemos aquí una vez más, que nos hace ver el pecado como algo serio, pero además es una muestra de gracia para el pecador. Pero por último, aún en este tema de los apóstoles, vayan a segunda de Juan, capítulo 9, versículo 9 y versículo 10. Aquí Juan, en este versículo, propone algo similar a lo que llamábamos hace un momento como la disciplina formativa o preventiva, no dejando que alguien que no abraza la doctrina apostólica, el fundamento de Cristo, participe de la comunión de la iglesia. Vean, cualquiera que se pierde y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, a la iglesia,
y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni le digas bienvenido. Sí que la iglesia no es una institución de caridad para arropar a cualquiera que traiga un pensamiento distinto a las Escrituras. Todo aquel que venga a la iglesia se tiene que someter a las Escrituras, al fundamento apostólico, a lo que la Escritura enseña. Y aquí la iglesia tiene un estándar alto a decir, si alguien abiertamente se resiste a lo que llamamos como enseñanzas cardinales, dice, no le digas ni bienvenido, que no tenga comunión con el cuerpo de Cristo. Para alguien que ha abrazado un evangelio diluido, todo esto pudiera ser como una falta de amor, como falta de gracia, pero para Cristo esto es salvaguardar su iglesia, proteger su iglesia hasta que Él vuelva por ella. Pero en tercer lugar, hermanos, ya hemos visto lo que es Jesús y la disciplina, algunos pensamientos de los apóstoles respecto a esto, pero ahora veamos un caso muy particular de la disciplina que se suscitó en la iglesia de Corinto. Vamos a 1 Corintios capítulo 5 y lo vamos a ver de manera muy general esto. Primera a los Corintios capítulo 5. En los primeros 3 versículos de este capítulo, Pablo expone la actitud de la iglesia ante un caso muy particular que se había presentado aquí. Vean los versículos 1 al 3. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que ha hecho tal cosa. Fíjense que en primer lugar, cuando observamos estos pasajes, Pablo está tratando la actitud de la iglesia. Después va a tratar con la persona que ha cometido tal acción, pero primero está tratando la actitud que tiene la iglesia ante tal caso. Por eso les dice, en vez de que se hubieran lamentado, están envanecidos. En los versículos siguientes, Pablo habla cuidadosamente de cómo debe ser el acto disciplinario. Vean, versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos ver que el apóstol Pablo dice que el ejercicio de la disciplina eclesiástica conlleva una autoridad de Cristo. Es por eso que aquel que desestima la disciplina está desestimando a Cristo mismo. Por eso dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toda disciplina tiene lugar y tiene autoridad porque reposa, ni más ni menos, en el Señor Jesucristo. Entonces, cuando se desestima esto, se desestima al Señor. En la sección de los versículos 6 al 11, Pablo dice que evitar expulsar a esta persona de la iglesia pone en riesgo a toda la congregación. Vean los versículos 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Era tal la actitud de la iglesia, era tal su ceguera, era tal su ligereza, que Pablo dice que el no ejercer disciplina, en este caso, iba a contaminar toda la iglesia. Así que podemos ver que aún en este
caso, tenemos testimonio para ver lo importante de la disciplina. Ahora, pensemos esto, hermanos, ¿cómo responderíamos nosotros o cuál fuera nuestra actitud cada vez que vamos a tratar ciertos asuntos si no tuviéramos el testimonio de la iglesia? El conflicto suele darse cuando cada quien tiene un pensamiento respecto a un asunto. En las cosas que ya tenemos el testimonio del Señor. Pero de este caso de Corinto podemos ver algunas cosas importantes de la disciplina. Vean, primero podemos ver que la disciplina eclesiástica pretende exponer. En el versículo número 2 dice Pablo que había una persona que estaba cometiendo tal infracción y por eso dice que se ha quitado, o sea, expone. La disciplina ataca al permitir o cuando intentan proteger lo que se está cometiendo en la iglesia. ¿Cómo podemos atacar cuando alguien quiere mantener oculto su práctica? Mediante la disciplina, exponiéndolo. En segundo lugar, la disciplina pretende advertir. Es decir, la iglesia no representa una retribución divina, más bien desempeña un papel de advertencia. Si tú persistes en lo mismo, el juicio venidero es mayor, por tanto, arrepiéntete de lo que estás haciendo. Es una advertencia. Tercero, la disciplina pretende salvar. Cuando la iglesia inicia la disciplina al ver a un miembro que está caminando hacia la muerte y ninguna de sus súplicas ni de sus aspavientos produce que la persona vuelva de su camino, la disciplina es el último recurso para llevar a la persona al arrepentimiento. Así que nosotros, cuando disciplinamos o cuando una iglesia disciplina, busca salvar a la persona. La disciplina también pretende proteger. Y por último, la disciplina pretende salvaguardar el testimonio de Cristo. Cuando los de afuera, usando las palabras del apóstol Pablo, cuando los de afuera, los que no pertenecen a Cristo, ven que la iglesia se rige igual que el mundo, estamos dañando el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando el mundo ve que la iglesia ejerce los parámetros divinos para salvaguardar su conducta, damos testimonio de quién es nuestro Señor. Así que podemos ver que la disciplina, a la luz de la palabra, a la luz del Nuevo Testamento, definitivamente es algo bíblico. Ahora, pensemos por un momento, ya para culminar, en el dilema que origina el asunto de la disciplina. Hemos dicho que la disciplina se enfoca en corregir el pecado. Pero la mayoría pudiera estar de acuerdo en que el evangelio cristiano se centra en la idea de perdonar. Si Dios perdona, ¿para qué preocuparnos en corregirlo? También los cristianos son llamados a perdonar. Entonces, ¿qué sentido tiene corregir algo o corregirnos mutuamente cuando el evangelio trata del perdón? Pero hemos dicho al principio que un evangelio diluido, que solo expone un perdón y un amor incondicional, no tiene los recursos para abordar este primer problema cuando hablamos de la disciplina. Solamente cuando hallamos y cuando abrazamos un evangelio completo que conlleva el arrepentimiento, que conlleva la santidad, que conlleva el juicio, es que podemos entender por qué es necesario la disciplina eclesiástica. La buena noticia para nosotros es que lo que no pudo lograr Adán en representar a Dios, ni Israel a representarlo, ni ningún rey que vemos en la Biblia, sí lo pudo hacer Cristo. Cristo sí pudo representar a Dios perfectamente. Él es la imagen de Dios. Él es igual a Dios y por tanto Cristo nos ha preparado un camino para ser restaurados con Él, restaurarnos en su propósito original. Y es ahí donde podemos hacer valer correctamente el perdón de nuestra culpa, donde podemos hacer valer correctamente la gracia
y donde podemos verdaderamente esforzarnos a cumplir las demandas de Dios. Solo bajo este marco del Evangelio es que la disciplina puede tener lugar. Así que una pregunta muy redundante sería, ¿se debe ejercer la disciplina? La disciplina es amor. Dios ha dicho que al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Cuando nosotros no disciplinamos, estamos diciendo que amamos de una manera mejor a la de Dios. Ahora, para culminar, déjame decirte lo siguiente. Hemos visto el testimonio de Jesús, de los apóstoles. Hemos visto de manera muy general un caso. Pero si pudiera resumir todo esto, te diría que estoy convencido que la disciplina es bíblica en la iglesia porque es una extensión del Evangelio, porque promueve la santidad en la iglesia, hace que el testimonio de la iglesia ante el mundo sea transparente, advierte a los pecadores de un mayor juicio y, lo más importante, protege el nombre y la reputación de Jesucristo ante el mundo. Así que si nosotros hemos de evaluar esta práctica a la luz de la palabra, antes de ver si es amoroso o no, cómo hacerlo, cómo practicarlo, cuándo practicarlo, quién debería de ser disciplinado, en nosotros debería de estar el testimonio en las Escrituras y además lo que promueve. Así que vamos a estar viendo esto y vamos a ver de manera más detallada cómo podemos ejemplificar esto que nuestro Señor Jesucristo demanda de nosotros como iglesia. Vamos a orar. Señor, en esta noche te damos gracias porque una vez más reconocemos que no nos has dejado en las tinieblas, no nos has dejado sin saber cómo desempeñarnos, sino que vemos, Padre, que tú has dejado el camino para que tu iglesia camine. Tú has dejado los pasos para que la iglesia recorra con el fin, Señor, de ser una iglesia santa que te ame. Permítenos, Señor, por algún momento considerar esto. No sé, Padre, qué tanto lo habíamos pensado, qué tanto lo habíamos evaluado a nivel personal, los beneficios, a lo que conlleva, lo que implica, pero permítenos, Señor, ser parte de una iglesia que participe correctamente y que tenga un cimiento verdadero de cómo debe de ser y vivir tu iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.